Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que semanas hoy celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Acabamos de escuchar el Santo Evangelio, de hecho, de San Mateo, capítulo 9 dice que vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado en su banco y le dijo: Jesús, sígueme. Y él, levantándose del momento, lo siguió. Como escuchó, digamos, obedeció a la gracia que Dios le daba en ese momento, una gracia actual manifestada por la voz del Señor. Y bien, este hombre fue un hombre inteligente, llegó a ser apóstol, llegó a ser evangelista, que escribió el Evangelio, y llegó a ser santo en el cielo. Entonces, cuando uno escucha la voz del Señor que se manifiesta, bien, no pierde nada. Ustedes saben que San Mateo fue el primero que escribió el Evangelio que lleva su nombre, y lo escribió en arameo o en siro-caldeo, idioma hablado en ese momento en la Tierra Santa, después de la liberación de los judíos de Babilonia por los persas. En 539 regresaron de Babilonia, después de 70 años de cautiverio, y hablaban ya arameo, idioma cerca del hebreo, y de hecho son vecinos. Y San Mateo, para decir a los judíos: mire, ya el Mesías profetizado vino, y bien escribió en su idioma este primer evangelio, dando referencias bíblicas, dando profecías realizadas. Incluso cuando habla de los lugares y de los casos, no da mucha indicación. ¿Por qué? Porque habla a gente que conoce la situación. Y más tarde este evangelio va a ser traducido en griego. ¿Por qué? Porque ya los convertidos, los bautizados de habla griega, eran más que los de habla aramea. En Jerusalén, por ejemplo, fue traducido en griego, dijo, y después van a escribir los otros evangelistas, San Lucas, San Marcos, y al final va a escribir San Juan, el último evangelio. Entonces van a ser 4 evangelios canónicos, reconocidos, oficiales, verdaderos, inspirados por el Espíritu Santo. Más tarde unos herejes van a escribir otros evangelios falsos de su cosecha de imaginación, imitando el estilo bíblico. Sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo, que contiene 46 libros, y el Nuevo Testamento va a componerse de los 4 evangelios canónicos: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Las cartas del apóstol San Pablo, la de Santiago, las de San Pedro, las de San Juan, y finalmente el Apocalipsis. Y la revelación divina se clausuró con la muerte de San Juan, más o menos en el 95. Todo lo que viene después, bien, o son apócrifos, porque hubo evangelios apócrifos. Por ejemplo, un evangelio dice de Judas Iscariote, no tiene nada que ver. Otro evangelio de Tomás, que no tiene nada que ver, son unos herejes gnósticos que tergiversaban totalmente la fe cristiana, claro, con un vocabulario cristiano, y hacen pasar por cristianos. Y más tarde va a haber una concurrencia tremenda, los musulmanes, los maometanos, una mezcla de cosas paganas, cosas heréticas cristianas y cosas judías, van a ser lo que llaman el Corán, que pretende ser la última revelación divina y que suplanta todo lo demás. Es totalmente falso, es totalmente injusto, contradice radicalmente el Evangelio. Contradice radicalmente el Evangelio, rechaza la divinidad de nuestro Jesucristo, rechaza totalmente la revelación de Dios uno y trino, la Santísima Trinidad. Bien, es una catástrofe. Más tarde, con el protestantismo, bien, van a ser las sectas que van a tergiversar la Biblia, falsificarla más bien, y por esta razón la Iglesia prohibió las Biblias falsas. A veces acusan a la Iglesia de haber prohibido la lectura de la Biblia. Es falso. La Iglesia prohibió las lecturas de Biblias falsas, y es normal. Si la Iglesia de Cristo, tú eres Pedro, y sobre piedras que mi Iglesia está encargado,
está encargada de guiar, de enseñar el Evangelio, la palabra de Dios al pueblo, la Iglesia, columna y sostén de la verdad, no, dice San Pablo, no puede aceptar Biblias falsificadas. Y más tarde van a hacer otro libro supuestamente revelado. Es una novela con estilo, color, sabor bíblico, el libro de los mormones, que le hacen pasar por una revelación divina. Entonces, la única iglesia encargada de predicar el Evangelio fue la iglesia fundada por Cristo sobre San Pedro y los 12 apóstoles, a los cuales dio misión y permiso y mandato de ir, predicar, enseñar, bautizar a todas las naciones y enseñarles todo cuanto había dicho. No dijo a cualquiera de ir predicar a su modo, tergiversando la Biblia. De hecho, San Pablo anuncia, porque como Dios sabe todo, y Dios inspiró a esos autores sagrados, San Pablo, más bien el Espíritu Santo, mediante San Pablo, dice, si nosotros mismos, los apóstoles, si alguien, un ángel, incluso un ángel del cielo, os anuncia un evangelio distinto, diferente, del que habéis recibido, se llama anatema, se llama maldito. Es gravísimo esto. San Pablo, por ejemplo, hablando de los predicadores no autorizados, que predicaban, pero no bajo mando de los apóstoles, y bien dice, esos tales son falsos apóstoles, falsos enviados, obreros engañosos, trabajan pero engañando, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Muy fuerte, ¿eh? Y es verdad. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Entonces, queridos hermanos, hoy realmente andamos muy mal. Cualquiera que quiera hacer su negocio jugoso, lucroso, religioso, toma una Biblia, funda su secta, cobra sus diezmos, sus ofrendas, sus promesas de fe, como dicen, se enriquece a costa ajena, y la gente, pobre gente, pensando seguir a Dios, pensando conocer la palabra de Dios, se intoxica y se desvía del camino de Dios. Dios es orden. Dice todo el cosmos, todo el universo obedece al orden que Dios puso. Dios es orden, no dejó un libro llamado Biblia con más discordia para que cualquiera lo utilice para engañar a la gente. Ahora, ¿cómo saber que una Biblia es verdadera? La Biblia es palabra de Dios, es verdad, pero ¿cuándo es palabra de Dios? ¿En qué condiciones? Y bien, primeramente, el texto autógrafo de los apóstoles, esto es palabra de Dios. El texto escrito de la pluma de los apóstoles, de los evangelistas, de los profetas, cuando sale de su pluma, autógrafo, eso es palabra de Dios. Ahora, en la medida que las copias y las traducciones son fieles, es palabra de Dios. En la medida que son tergiversadas, falsificadas, mal traducidas o mal explicadas, esto ya no es palabra de Dios. Ese es el problema de las Biblias falsas actualmente que circulan. ¿Y quién es encargado de explicarnos esta palabra de Dios? Y bien, los que Jesús encargó. El que usted escucha, me escucha, el que usted rechaza, me rechaza. Y el que rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me mandó. San Lucas 10:16. Vayan en todo el mundo, prediquen, bauticen en todas las naciones, enseñándoles todo cuanto se he enseñado. Último capítulo de San Mateo 28:19. Y los apóstoles, ¿qué hicieron? Y bien, dejaron lugartenientes. Los apóstoles no dejaron un libro mudo, que cada quien hace con él lo que quiere, y tergiverse y pierde las almas. No, los apóstoles dejaron lugartenientes. Dejaron los obispos, los presbíteros, como ayudantes suyos, lugartenientes suyos. Por ejemplo, San Pablo en la segunda Timoteo 2:2 dice, oh Timoteo, que era obispo ya, lo que oíste de mí, comunica a los hombres fieles, aptos de comunicarlo a otros. Oh Timoteo, no imponga la mano a la ligera sobre cualquier cabeza, ese no lo haga sacerdote o obispo, cualquiera, cuidado. Oh Timoteo, guarda el depósito, no importa, en la primera carta 6:20. Oh Timoteo, guarda, ¿cuál depósito? Depósito de la fe. Y los apóstoles vemos en capítulo 15, 25, 24 ahí de los Hechos Apóstoles, unos cristianos judíos de Jerusalén fueron a Antioquía, decir a los recién convertidos que tenían que seguir las leyes de Moisés, costumbres judías, etc. Los apóstoles intervienen,
gente sin nuestra autorización y nuestro conocimiento fue a perturbar a ustedes, no les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer, ahí dan un reglamento. Entonces, queridos hermanos, la iglesia que viene de los apóstoles es la encargada de explicarnos la palabra de Dios y no cualquier pobre hombre que se hace pasar por profeta, por apóstol, por predicador y por ahora instrumento del Espíritu Santo, etc. No, es falso. Fuera de la iglesia, una santa católica apostólica y también romana, porque San Pedro dejó la autoridad en Roma al ser crucificado en el año 67, y bien fuera de esta iglesia no hay otras iglesias. No hay iglesias, hay la iglesia y hay las sectas que se llaman iglesias, a tal punto que el catecismo del Concilio de Trento, que hizo frente a Lutero y todas sus herejías, en el artículo creo en la iglesia una santa católica apostólica, cuando habla de apostólica dice, el Espíritu Santo fue dado a la iglesia católica, que vienen los apóstoles, y en ella permaneció. Y todas las que usurpan el título de iglesia de Cristo caen fatalmente, necesariamente en errores graves de fe y de moral. ¿Y por qué? Porque están inspirados por un espíritu diabólico. Es gravísimo. Y por desgracia hoy la iglesia madre, la protectora nata de la palabra de Dios, encargada de la salvación de las almas, está infiltrada por ideas falsas. En 1907 ya San Pío X había calificado el modernismo cloaca de todas las herejías. Gente sin ningún conocimiento serio en filosofía y teología se hace pasar por los reformadores de la iglesia. Son los peores enemigos de la iglesia. Cloaca de todas las herejías. Esta cloaca no murió. Infiltró la iglesia bajo el nombre de Nueva Teología de los años 30, 40, 50, 60. Estas ideas entraron en la iglesia matizadas porque eran cautos mediante el Concilio Vaticano II, y después del concilio, espíritu del concilio, bien hicieron lo que quisieron. A tal punto que Papa Pablo VI, que favoreció los cambios, espantado dijo, por alguna rendija, el humo de Satanás penetró en la iglesia. Por una rendija, el humo de Satanás penetró en la iglesia. La apertura al mundo fue, dice, una catástrofe. La iglesia no tiene fuerza para defenderse del espíritu del mundo, de lo que no es cristiano. Un poco más tarde, en el año 81, Juan Pablo II reconoció que se habían sembrado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, manipulando la liturgia, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo los cristianos andan como andan. Ahora, ¿qué soluciona todo esto? Es muy sencillo. ¿Qué hacemos? Cuando una comida está más o menos contaminada, no sabemos qué parte está contaminada, la otra, es bien dejar todo de lado, tomar lo que es sano. Regresar a la tradición de los apóstoles, de los santos, de los papas, a los catecismos viejos donde la fe está plasmada, a la teología de Santo Tomás de Aquino, todo está claro, y a los concilios dogmáticos donde dicen esta es la fe católica. ¿Qué hacemos? Bien, si regresamos a esto con la ayuda de Dios, bien podemos defendernos y ayudar y alimentar sanamente a los demás. ¿Sí? Que si quedamos con las novedades, bien las novedades van a seguir con los problemas. Hay de todo actualmente en la iglesia, pero esta frase del Papa Juan Pablo II vale oro. Se han sembrado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. Es gravísimo esto. ¿Qué es la herejía? Es corrupción de la fe. Y que yo sepa, ningún papa dijo que habían sacado estas herejías de la iglesia. Hay universidades, hay seminarios, hay conventos, hay un montón de libros en las Biblias católicas, que dicen herejías, que dicen cosas que no son católicas. Uno afirma claramente la fe católica, y esto debilita de una manera muy, muy grave. Entonces, que San Mateo y todos esos santos que han comunicado la fe y que terminaron con el martirio, San Mateo murió mártir en el año 60, bien nos ayudan desde el cielo, ayudan las autoridades de la iglesia a cumplir con sus deberes para gloria de Dios, de las almas. Amén.